Vamos a continuar con nuestra hermosa serie de explorando la riqueza de los salmos. Les voy a recordar a algunos de ustedes algo que no se nos va a olvidar nunca. Y los que no se acuerdan eso porque eran niños o porque no son de Juárez y no vivían aquí hace 10 años. Pero los que estuvimos aquí, nunca vamos a olvidar que entre los años del 2008 al 2011, Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. Y vivimos tiempos terribles, con niveles de criminalidad y de violencia y de inseguridad e injusticia que nunca habíamos experimentado. Y cuando enfrentamos ese tipo de cosas, somos tentados a dudar que Dios realmente tenga el control soberano de todo. Y es muy fácil sucumbir al temor y a la ansiedad, a la desesperanza. El pueblo de Israel también vivió momentos como esos. Y eso llevó al salmista Asaf a hacer las siguientes preguntas en el Salmo 74. Ábranlo, no va a estar eso en la pantalla. Acuérdense que es muy importante traer la Biblia siempre. No va a estar en la pantalla porque ese salmo nada más nos va a dar el contexto para el que vamos a estudiar hoy. Salmo 74, versículos 10 y 11. Fíjense lo que se preguntaba el salmista ahí. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos. Perdón. Es como si Asaf le estuviera reclamando a Dios que por qué no ve todo lo que están sufriendo. Y si lo ve, ¿por qué no hace algo al respecto y los libera? Y Asaf concluye ese salmo pidiéndole a Dios que intervenga y que haga justicia. Y lo dice así en los versículos 22 y 23. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuria cada día, todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que sube continuamente. Si Asaf viviera aquí en Juárez o en México, tal vez diría: Señor, no te olvides de la violencia, de la injusticia, de la impunidad que sube ante tu presencia todo el tiempo en nuestro país. Hoy hablaremos del siguiente salmo, el Salmo 75, porque es como la respuesta de parte de Dios a esas inquietudes que expresa Asaf en el 74 y que también expresamos nosotros cuando somos afligidos por la injusticia y por la violencia y por todo lo que nos rodea y parece que no hay soluciones. Y tristemente esa es la condición en la que se encuentra ahorita nuestro país. El título de este mensaje es: Celebremos la justicia y la soberanía de Dios. Voy a orar y luego leemos el Salmo. Señor, gracias porque en tu palabra y específicamente en los Salmos nos das esperanza, nos das ánimo y nos ayudas a ver que tu pueblo ya sufrió lo que nosotros sufrimos, ya enfrentó lo que nosotros enfrentamos y siempre tú fuiste la respuesta para tu pueblo. Gracias. Ayúdanos ahora a escuchar lo que nos hablarás por medio de este salmo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ayúdame a mí a comunicarlo de la manera más clara posible y que todos lo creamos y lo pongamos por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a leer el Salmo 75. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Dije a los orgullosos: no se jacten, y a los impíos: no alcen la frente, no levanten en alto su frente.
No hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza, porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura y de éste él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo lo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob y quebraré todo el poderío de los impíos. Este salmo es un cántico para expresar gratitud y alabanza a Dios por las maravillas que Él ha hecho a favor de su pueblo, pero sobre todo para celebrar su justicia, celebrar que Él es el juez de toda la tierra, quien a su tiempo juzgará rectamente a todos los seres humanos y castigará a los malvados y ensalzará a los justos. El salmo empieza con estas palabras, versículo 1, que es la primera estrofa. Tiene cuatro estrofas y la primera es el versículo 1. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. La primera manera en la que este salmo nos muestra y nos llama a que debemos celebrar la justicia de Dios es, aun cuando a nuestro alrededor las cosas estén muy mal, es expresándole nuestra profunda gratitud por estar siempre cerca de su pueblo. Porque la frase que viene ahí, cercano está tu nombre, en realidad significa cercana está tu presencia. La palabra nombre ahí se refiere a su presencia. Y tan cercano está Él a su pueblo que en Deuteronomio 4:7 Moisés se hace una pregunta que refleja su asombro ante la cercanía de Dios con su pueblo. Vean cómo lo dijo ahí Moisés. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Dios demuestra su cercanía, su presencia entre su pueblo a través de las maravillas que hace a favor de ellos, las cuales su pueblo declara, como dice ahí el salmista, y las celebra, ¿verdad? Y esas maravillas se refieren principalmente a los hechos salvíficos de Dios a favor de su pueblo. Se refieren a todas las ocasiones cuando Dios los rescataba de enemigos, o los sanaba de enfermedades, o les daba alimento cuando había hambre. A todo eso se refieren esas maravillas. En otras palabras, aquí lo que el salmista está diciéndonos es que Dios en su providencia siempre está haciendo maravillas a favor de su pueblo. Y esas maravillas son evidencias de su cercanía y de su presencia entre ellos. Y es muy importante que nunca olvidemos esto, porque también a nosotros nos sucede. Cada vez, fíjense cómo lo debemos entender y nunca olvidarlo, cada vez que Dios hace algo a tu favor, que te suple para una necesidad muy grande que tenías, que te ayuda a sanar de alguna enfermedad, que interviene por ti en una situación difícil, cada vez que Él interviene a tu favor, te está demostrando que está cerca de ti. Así que nunca hay que decir que está alejado de nosotros, porque nos demuestra su favor todo el día, todos los días, de diferentes maneras. Y si tú eres un auténtico seguidor de Jesús, nunca olvides que si Dios estaba cerca de su pueblo en aquellos días que se escribió el Salmo, cuando la Biblia dice que solamente estaba entre su pueblo, entre ellos, ahí moraba, pues ahora te recuerdo que está aún más cerca de nosotros, porque ya no está nada más entre nosotros. Ahora mora, dice la Biblia, dentro de nosotros, en nosotros, por medio de la persona del Espíritu Santo. Y te pregunto, ¿qué tan consciente estás tú de que Él mora
dentro de ti, está más cerca de ti de lo que te imaginas si tú eres de Cristo. ¿Y qué tanto le agradeces por estar así de cerca? Y por todas las maravillas que Él hace a nuestro favor. Que Dios nos ayude a vivir siempre, como dice en otra parte de la Biblia, rebosando de gratitud y asombrados por esta incomparable bendición de que Dios vive en nosotros y está siempre con nosotros por la gracia que Él mismo nos concedió. Esa es la primera manera de celebrar su justicia, dándole gracias porque Él siempre está cerca de nosotros. Y la segunda, que es la segunda estrofa, versículos 2 al 5, celebramos su justicia y su soberanía, creyendo que Él va a hacer esa justicia a su tiempo. Él va a traer justicia perfecta y Él sostiene esta creación. Siempre que leamos la Biblia, hermanos, aquí les voy a recordar algo muy importante. Debemos estar muy atentos a distinguir quién es el que está hablando en cada pasaje que leamos o de quién está hablando el autor. Y aquí, en los versículos 2 al 5, noten que hay un cambio de voz. Ya no es el salmista el que está hablando. Ahora es Dios mismo el que habla y hace dos tremendas declaraciones. La primera está en el versículo 2, donde dice: cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Esto nos debe dar mucho aliento en estos tiempos en los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está declarando aquí es que a pesar de lo turbulento o caótico o confuso que se puedan poner las cosas, en su infinita sabiduría, Dios ha establecido un tiempo oportuno. No se va ni a atrasar ni a adelantar. Un tiempo exacto en el que Él juzgará a toda la humanidad con equidad, dice ahí, o sea, con rectitud. Y esa declaración no nada más se refiere al juicio final, que claro que lo incluye. Esa declaración, ¿saben también qué incluye? Todas las demás ocasiones en las que Dios decide juzgar a personas o a naciones. Y un ejemplo de esto sería la caída de todos los imperios que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué cayeron esos imperios? Porque se cumple este versículo cada vez que cae un imperio. Él juzga en su tiempo oportuno. Pero viene un juicio aún más grande y más tremendo, que será el juicio final. Entonces se refiere a ambas cosas. Cierto autor lo expresó de esta manera, dijo: nuestro Dios, quien gobierna el mundo por medio de su omnipotencia y sabiduría, les ha establecido a todas las cosas un límite y ha fijado un día y una hora para ejecutar su juicio, y nadie lo podrá impedir. Y una tremenda implicación de esa declaración es que Dios no ejecuta sus juicios de acuerdo a la impaciencia de los hombres, sino conforme al tiempo exacto que Él ha designado. Hermanos, puede haber ocasiones, y estoy seguro que todos hemos sentido que hay muchas de esas ocasiones, cuando nos puede parecer que Dios está demasiado pasivo, demasiado inactivo, o hasta podemos pensar que está muy lejos. Pero lo cierto es que Él jamás está ni pasivo, ni inactivo, ni alejado. Solo está esperando el tiempo oportuno que Él mismo ha determinado para ejecutar sus juicios. Y luego en el versículo 3 hace otra declaración maravillosa. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Ya habíamos visto en el Salmo 24, si lo recuerdan, que Dios es el dueño de todo en esta tierra, porque Él es el que la creó. David lo dijo así en los primeros dos versículos del Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, o así lo dice, bueno, acá no dice su plenitud, dice, y todo lo que hay en ella.
el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Pues porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Pero aquí en el Salmo 3 en el versículo 3 de nuestro Salmo 75, Dios está declarando algo adicional a lo que ya dijo David en el Salmo 24. Y lo que está declarando es que no solamente Dios es el dueño de todo porque Él la creó, sino que Él es el que la sostiene, el que la mantiene en su lugar y hace posible nuestra vida en esta tierra y la vida de todo lo que aquí existe. Fíjense cómo lo declara Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, Señor y dueño, soberano, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué existimos? ¿Por qué te está sosteniendo la silla en la que estás sentado ahorita? ¿Por qué se mantienen las cosas físicas y las vidas humanas se mantienen respirando y con aliento y existiendo como son? ¿Saben por qué? Porque el Señor está sosteniendo los átomos que son lo que conforma toda la materia que existe. Pero cuando llegue el tiempo oportuno y que el Señor diga, ya, se acabó, llegaste a tu límite, todo lo que existe va a dejar de existir. Y es interesante notar que Dios declara esto después de decir que tiemblan la tierra y todos sus moradores. ¿Y saben por qué lo hace así? Lo hace para darnos a entender que habrá ocasiones, habrá situaciones en las que las cosas que le dan a este mundo orden y estabilidad van a ser sacudidas. Por eso dice que van a temblar la tierra y sus moradores. Y esos temblores o esos sacudimientos se refieren básicamente a dos ámbitos, a dos tipos de cosas. En primer lugar, al orden moral y al orden social de nuestra vida en sociedad, ¿verdad? A todo lo que hace posible que vivamos de una manera civilizada. Todo eso va a ser sacudido y está siendo sacudido. Un ejemplo es el implacable ataque que está padeciendo la institución del matrimonio y de la familia, tal como Dios la estableció. Ahorita cada vez lo vemos con mayor frecuencia, ¿verdad? En todos los medios de comunicación, pero ahorita hay un ataque incesante de personas que tienen mucho poder, de organizaciones, estoy seguro de que poderes espirituales de maldad son los que los están guiando y controlando a destruir o a tratar de destruir el matrimonio y la familia. Pero este salmo nos tiene que dar aliento. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir que sea destruido. Permite que sea sacudido, pero no destruido. ¿Por qué? Porque yo, dice Él, sostengo sus columnas. Él lo estableció y Él lo va a sostener. Y ese es en el aspecto moral y social. En el aspecto físico de este mundo y de esta creación, también permite el Señor que la tierra tiemble y que se sacuda por cada vez más frecuentes desastres naturales de todo tipo. Y les voy a compartir algo que acabo de oír un reporte esta semana y que decía, si tú eres menor de 40 años, fíjense, era específicamente para los que son menores de 40 años, si tú eres menor de 40 años, los efectos que tú vas a padecer por el calentamiento global
son sin precedente. No hay nada en el pasado que se compare con lo que viene por el calentamiento global. Y los que somos mayores de 60, pues nos vamos a escapar de algunos de esos porque ya queda menos tiempo adelante que atrás, ¿verdad? Pero los que son menores, eso es lo que el mundo les está anunciando. Y el Señor, por medio del salmista, ya lo dijo hace 3000 años, temblará la tierra y permitirá al Señor que sea sacudida de muchas maneras. Pero Él la va a seguir sosteniendo. Así que si tú tienes menor de 40 y te asustaste por lo que acabo de decir, si eres de Cristo, ánimo, tranquilo. El Señor la va a sostener, aunque permita que la sacuda, muchas cosas la sacudan. Y en base a estas declaraciones, en los versículos 4 y 5, Dios les hace una solemne advertencia a todos aquellos que viven sin tomar en cuenta a Dios, que viven como si Dios no existiera o como si lo que Dios ha declarado no importara. ¿Y por qué lo ignoran? Pues porque o no le creen a Dios o porque tal vez le creen, pero les importa un comino lo que Dios declara. Y fíjense lo que les advierte Dios a esos hombres y a esas mujeres en el versículo 4 y 5. Dije a los orgullosos, no se jacten, y a los impíos, no alcen la frente, no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente. Estos orgullosos y estos impíos son aquellos que ignoran a Dios y sus palabras y además se jactan de lo que tienen, de lo que hacen, de lo que piensan hacer. Se rebelan en contra de Dios. ¿Por qué? Porque esa actitud de levantar la frente en alto es una actitud típica de aquellos que desafían a Dios. Levantar la frente es mirar hacia arriba, pero con una actitud desafiante y con orgullo insolente. Y a esa clase de personas es a las que se refiere el salmista en otro salmo, en el Salmo 10:4. El impío dice, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. O los impíos piensan de otra manera también, que está en otros salmos, que ahorita no les voy a decir cuáles son, pero hay varios salmos en los que el salmista dice que los impíos, si no están diciendo no hay Dios, ¿saben qué piensan? Dios no ve lo que estoy haciendo, o a Dios no le importa, o a Dios se le va a olvidar. Así que no me tengo que preocupar de Dios. Y esa jactancia que aquí se menciona no era algo trivial, porque se refiere a la actitud de arrogancia y de autosuficiencia de las personas que piensan que no le deben nada a Dios, cuando lo cierto es, como acabamos de leer ahorita en Hechos 17, que todos le debemos todo a Dios. ¿Por qué? Pues porque Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero estos impíos, en su orgullo insolente, no lo reconocen. Y por el contexto, parece ser que otra de las cosas de las que se estaban jactando era de que podían vivir como ellos quisieran y Dios no los iba a juzgar. Es decir, presumían que ellos no le tendrían que rendir cuentas a Dios cuando llegara el día de su juicio, porque no creían que vendría un día del juicio para ellos. Pero esa jactancia, por insignificante que nos parezca y que no tenía nada de insignificante, ¿verdad? Esa jactancia y cualquier otra jactancia, ¿saben qué es? Es algo tremendamente ofensivo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque toda jactancia, y que no se les olvide esto, hermanos, toda jactancia es decir una mentira en primer lugar. Les voy a dar dos razones por las que toda jactancia es tan ofensiva para Dios. La primera es
Toda vez que tú te jactes o que yo me jacte de algo, estás mintiendo, porque jactarse es como decir, yo tengo lo que tengo porque yo lo logré, yo lo conseguí, con mis propias fuerzas lo hice posible. Y eso es una absoluta mentira. ¿Por qué? Porque Dios dice en 1 Corintios 4:7, y ahí lo van a ver, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces es una doble mentira toda jactancia, porque estoy afirmando que yo lo conseguí cuando no es cierto, Él me lo concedió. Y estoy diciéndole a Dios que es un mentiroso y que esto que Él dice no es verdad, que todo lo recibimos de parte de Él. Por eso no hay que jactarnos nunca de nada. Y debemos cultivar el hábito de ser humildes y de siempre atribuirle a Dios el mérito por todo lo que tengamos o todo lo que hagamos o todo lo que logremos. ¿Por qué? Porque si no fuera porque Él nos da a todos, ¿qué? Vida y aliento y todas las cosas, no lograríamos nada. Y les voy a dar 3 ejemplos de áreas en las que todos somos tentados a jactarnos y que Dios nos dice que no lo hagamos. La primera es en el área de nuestros bienes materiales o del dinero. Cuando nos somos tentados a jactarnos de que lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestra habilidad o todo el sudor que hemos tenido que incurrir para alcanzar ciertas cosas. Fíjense lo que dice Dios acerca de eso en Deuteronomio capítulo 8. Aquí Dios le está hablando a su pueblo antes de que entraran a la tierra prometida y les está advirtiendo, cuidado, cuando entren a esa tierra que yo les voy a dar y que ya les había dicho que era una tierra que manaba leche y miel, una tierra muy fértil, muy hermosa, muy productiva. Les dijo, cuidado cuando entren a esa tierra. ¿Cuidado con qué? Fíjense cómo dice el 13 y el 14. Cuando ya estés ahí y tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces vas a ser tentado a que tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego les dice más. Les dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me da poder para hacer riquezas, lo cual es falso. Otra mentira. ¿Por qué? Porque es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas. Así que no importa cuál sea la manera en la que tú generas dinero o generas ingresos. Si los generas porque eres bueno para curar como un doctor, o si los generas porque eres bueno para defender como abogado, o bueno para producir algo como ingeniero, o eres bueno con las computadoras, o bueno para las matemáticas, o bueno para los deportes, o para el arte, o para lo que sea. No te jactes de nada de eso, porque no vino de ti, vino de Dios. Él te lo concedió y te dio la habilidad para usarlo. Esa es la primera área en la que no nos debemos jactar nunca. Una segunda área es que no nos debemos jactar de los planes que tenemos y de las ganancias que pensamos obtener cuando realicemos esos planes. Vean lo que nos dice Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dios nos conoce perfectamente y nos dejó estas palabras bien claritas para que no nos jactemos de nuestros planes. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad
y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Qué seguros estaban, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no saben cómo será mañana, cómo será su vida mañana. Son solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si ya se te había olvidado que eso somos, recuérdalo. Somos un vapor que aparece por un tiempo y luego se va. Más bien, dice el Señor, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos en primer lugar. Si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o haremos aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? No jactarte, ser humilde y reconocer que todo viene de Él, por Él y para Él. No debemos jactarnos. Tercera cosa, ni siquiera de que no nos va a pasar nada porque somos cristianos. No nos van a pasar cosas dolorosas o aflicciones o adversidad. ¿Y por qué tampoco nos tenemos que jactar de eso? Pues porque eso es contrario a lo que enseña la Biblia, a lo que Jesucristo mismo enseñó en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo y se los leí de la Nueva Versión Internacional, porque ahí es más clara la traducción. Y un ejemplo de este tipo de jactancia, ¿saben cuál sería? Y hay personas que lo siguen haciendo y lo siguen diciendo ahorita. Es la postura de algunos cristianos que no se quieren vacunar contra el COVID porque dicen y están segurotototes de que a ellos no les va a infectar. ¿Por qué? Porque tienen mucha fe. ¿Y saben qué hacen también? Acusan y critican a otros cristianos que sí se vacunan y los critican diciéndoles que ellos no tienen fe. Eso no es fe, hermanos. Eso es presunción. ¿Y saben qué es la presunción? Jactancia. Porque en ninguna parte de la Biblia Dios nos promete que nunca nos vamos a enfermar. Entonces ni de eso hay que jactarnos. Y cuando vemos la terrible condición en la que se encuentra nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, y por si no lo sabían, déjenme darles algunos datos que leí esta semana. Son datos frescos. En nuestra ciudad, el fin de semana pasado, hubo 18 homicidios. Y en Juárez, hasta el 30 de septiembre, ya llevábamos 1,058 asesinatos este año. Y a este paso, vamos a terminar el año como con 1,400. En el 2008, que fue el año que empezó la terrible violencia, tuvimos 1,700. Ya vamos a estar casi a ese nivel. Eso es en nuestra ciudad. En nuestro estado, por si no lo sabían, hay ahorita varias ciudades que no tienen fuerza policíaca, sobre todo en la región serrana. Y una de ellas es la ciudad más turística del estado, que es Krill. La comandancia de policía está cerrada ahorita. Y en nuestro país, a la mitad del sexenio en el que estamos, ya llevamos más asesinatos que en todo el sexenio pasado. Así está nuestra nación. Cuando nos enteramos de eso, hermanos, cuando tú te enteras de esas cosas o las ves, las oyes, las lees, te pregunto, ¿le crees realmente a Dios lo que nos dice este salmo? ¿Que Él hará justicia perfecta en su tiempo oportuno? ¿O eres tentado a creer que a Dios no le importa México, ni Chihuahua, ni Juárez? O que si le importa se está tardando mucho.
¿Sabes de qué manera te puedes dar cuenta si realmente crees y confías en que Dios hará justicia? Con otra pregunta que te voy a hacer y que te pido que seas honesto en contestar en tu mente y en el grupo de casa, porque está en la tarea, la van a poder contestar siendo honestos ahí. Si quieres saber si realmente estás confiando en Dios y en que Él hará justicia, pregúntate, ¿qué hay más en tu corazón la mayor parte del tiempo? Tal vez no todo el tiempo, pero la mayor parte. ¿Qué hay más en tu corazón? ¿Temor? ¿Ansiedad? ¿Y desánimo? ¿O paz, gratitud y alabanza? Analízate y comparte eso en tu grupo de casa. Y también te pregunto, ¿en qué áreas eres más tentado a jactarte? Pídele al Espíritu Santo que te las muestre y confiésalo y recibe el perdón que Cristo nos da. Y pídele la gracia para cultivar el hábito de nunca jactarnos y de ser humildes reconociendo que todo viene de Él. Entonces ya llevamos dos maneras de celebrar la justicia de Dios, dándole gracias porque Él siempre está cerca y creyendo y confiando que Él hará justicia a su tiempo. Tercera manera, siguiente estrofa, versículos 6 al 8. ¿Cómo celebramos esa justicia de Dios? Reconociendo que Él es el juez que humillará a unos y ensalzará a otros, reconociendo que Él es el juez. En esta estrofa, el salmista nos da las razones por las que nadie debe jactarse ni rebelarse con insolencia en contra de Dios y de lo que Él ha decretado que hará en el tiempo oportuno, que es juzgar con equidad a todo hombre y mujer. En el versículo 6, el salmista expresa esto: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. ¿Saben a qué se refiere eso? Se refiere a que el inminente juicio de Dios que vendrá sobre los orgullosos y sobre los impíos es absolutamente inevitable. No hay forma de escapar de él. No hay liberación disponible en ninguna dirección que se busque. Y a lo mejor alguno puede preguntarse, pero ahí falta una dirección, ahí nada más hay tres, porque el desierto estaba al sur, ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto que estaba en el sur. Pero los autores, los expertos dicen que tal vez no puso el norte, porque el pueblo de Israel del norte nunca recibía ayuda, siempre de ahí venían sus peores enemigos. Los que se llevaron al cautiverio al reino del norte, primero a Siria y luego Babilonia, y las peores invasiones siempre las recibían del norte. Así que en eso ni pensaban para buscar ayuda. Pero en cualquier otro lugar al que esos impíos tal vez se les ocurría pedir ayuda para escapar del juicio, aquí el salmista les aclara: no hay escape. ¿Por qué? Pues por lo que dice en el siguiente versículo: porque Dios es el juez, el creador, el dueño, el soberano. ¿Cómo te puedes escapar de él? Ningún poder humano puede librar a los impíos del juicio venidero. No hay lugar en la tierra al que puedan recurrir para encontrar a alguien que los ayude a evitar la justicia que les aguarda. Porque Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Y el Salmo 56 repite eso. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Ahora vean que el Nuevo Testamento nos revela la identidad específica de este juez que vendrá a juzgar con equidad a toda la tierra. Y nos lo revela en muchos pasajes, pero les voy a leer de Hechos 17, que ya leímos ahorita, donde Pablo en el versículo 30 y 31 nos dice claramente quién es este juez que viene. Dice así, Hechos 17, 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia,
Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Ahí está el tiempo oportuno que menciona el salmista. ¿Y por medio de quién va a traer esa justicia? De un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién es el juez perfecto? El Cristo resucitado. ¿Se acuerdan que en otros salmos ya hemos dicho que muchos de los salmos apuntan a Cristo de diferentes maneras? Este salmo no es la excepción. El versículo 7 también nos está apuntando al juez perfecto que vendrá y que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y tal vez al leer ese versículo 7 ustedes se hagan esta pregunta: ¿y quiénes son aquellos a los que Cristo el juez humillará? ¿Y quiénes son aquellos a los que Cristo el juez ensalzará? Pues la Biblia nos da la respuesta también. Y por medio de Jesucristo mismo, en Lucas 14:11. Ahí el Señor declaró esto, dijo: porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. El juez justo humilla a aquellos orgullosos que se engrandecen o levantan la frente en alto contra él, con orgullo insolente, es decir, a los impíos que ya mencionó en el versículo 4 y 5. Y eso lo confirma otro salmo, el Salmo 147, versículo 6. El Señor sostiene al afligido, pero ¿a quién humilla? Humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Y a quiénes ensalza? Porque el juez viene tanto a humillar a unos como a ensalzar a otros. El Señor ensalza a los que se humillan y reconocen su pequeñez y la grandeza de Dios, la autoridad de Dios, porque captan quién es Dios y quiénes son ellos y cuánto necesitan a ese Dios. A estos Dios les promete que los exaltará, pero al igual que con la justicia que Él impartirá, ¿saben cuándo los va a exaltar? A su tiempo. Vean cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Y mientras eso sucede, recordemos también y respondamos a lo que dice Pedro ahí enseguida, en el versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Si tú ya estás desesperado porque el Señor no viene a hacer justicia, o desesperado para que demuestre que tú tienes la razón en algo de lo que te están acusando, para que te ensalce delante de tus acusadores, echa tu ansiedad sobre Él, echa tus cargas sobre Él. No se está tardando, está esperando su debido tiempo. Confía en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y luego en el versículo 8 del Salmo 75, el salmista termina esa estrofa diciendo: porque hay una copa en la mano del Señor, y el vino se fermenta, lleno de mixtura, y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esta copa representa el juicio y la ira de Dios. Y aquí el salmista está básicamente reafirmando lo que ya dijo antes, que ciertamente todo el juicio y toda la ira que Dios ha determinado para los impíos y para los orgullosos vendrá sobre ellos, y ninguno podrá evitar o escapar de ese juicio divino. Y yo les pregunto esto: ¿qué tan consciente vives tú de que, como dice 2 Corintios 5:10, no nada más los impíos van a tener que darle cuentas a Dios,
sino todos. Vean cómo dice 2 Corintios 5, Dios. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pero aquí hay que aclarar algo muy importante. Aunque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, si tú ya eres de Cristo, tú vas a comparecer para un propósito muy diferente al que van a comparecer los impíos. Ellos van a comparecer para recibir la ira de Dios, la condenación eterna, el castigo eterno. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes y nunca se humillaron delante de Cristo. Pero si tú eres de Cristo, tú y yo también vamos a comparecer delante de Él. ¿Pero saben para qué? Para recibir recompensa, premios y para entrar a su gloria. Y todo por su gracia, porque no lo merecíamos. Y por eso estas verdades nos tienen que motivar y animar a vivir como dice ahí también Pablo en el versículo anterior al 10. Dice, por eso, ya sea que estemos presentes o ausentes del Señor, ambicionamos agradarle. ¿Por qué? Pues porque lo amamos y le queremos agradar. Y por último, ¿cuál es una cuarta manera en la que el Salmo nos llama a celebrar la justicia que vendrá? Anunciando siempre que Dios hará esa justicia y alabándolo por ello. Versículos 9 y 10. Este salmo concluye con otra declaración tremenda de parte de Dios, con otra promesa grandiosa. Fíjense cómo me voy a ir al versículo 10 primero y luego regreso al 9. ¿Cómo concluye el salmo? Quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Aquí, igual que en el versículo 7, que era una referencia a Cristo, aquí el salmista también está apuntando a Cristo de una manera diferente. Y para entenderla, vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Ese es un cántico que escribió Ana, que era la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Y vean lo que escribió Ana ahí. Y después lean todo el cántico completo porque tiene muchos paralelos con el Salmo 75. Pero ahorita lo que nos interesa es el versículo 10 para que vean a quién está apuntando el versículo 10 de nuestro Salmo y el versículo 10 de 1 Samuel 2. Ana lo dijo así, 1 Samuel 2:10. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra. Ahí está otra vez los orgullosos que se oponen y el juicio que viene. Y luego dice, pero Él dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Aquí por medio de Ana, Dios está afirmando lo mismo que el versículo 10 de nuestro Salmo, que a unos va a quebrantar, va a aplastar, los va a destruir y a otros los va a ensalzar. ¿A quiénes va a quebrantar? A los impíos que se oponen a Él. ¿Y a quiénes va a ensalzar? Las palabras de Ana eran una profecía que en el corto plazo se refería al rey David, que todavía no era rey en aquellos días y que antes de ser rey, iba a padecer una tremenda persecución de parte de Saúl. Pero también se referían a otro rey que iba a descender de David, a un rey eterno que vendría por medio de la descendencia del rey David y que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y Ana se refiere a él como el ungido de Dios, y la palabra ungido quiere decir el Mesías y en griego el Cristo. Ahí está otra vez el Salmo apuntando a Cristo. Y el versículo 10 de nuestro Salmo implica que todos los que somos de Cristo también seremos ensalzados con Él. ¿Saben por qué?
porque ya estamos unidos a Él por medio de la fe y hemos sido declarados justos delante de Dios Padre. Así que Él va a venir, va a quebrantar a los impíos, pero a nosotros nos va a ensalzar por lo que Cristo hizo, por pura gracia. Y el salmista no sabía todo esto. Él solo sabía que Dios algún día haría justicia perfecta, quebrantando a los impíos y ensalzando a los justos. Pero eso le pareció tan grandioso al salmista que vean lo que dice en el versículo 9. Ahí dice que lo anunciaré para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Si el salmista, hermanos, con el limitado entendimiento que tenía en aquellos días, respondió con ese entusiasmo ante la promesa de Dios, con cuánto más gozo y gratitud y asombro debemos responder ustedes y yo, que tenemos un entendimiento más claro de quién es el que vendrá y lo que va a hacer por nosotros, por la gracia que nos ha concedido. ¿Qué tan dispuesto estás a anunciar siempre las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Y qué tanto lo alabas en todo tiempo, como nos predicó Manolo hace unas semanas? Alabaré al Señor en todo tiempo, dice el Salmo 34. ¿Qué tanto lo alabas tú por esta razón específica? Que Él va a venir y hará justicia perfecta, y en esa justicia perfecta a unos los va a humillar y los va a juzgar y los va a condenar, pero a ti, si estás en Cristo, te va a ensalzar y te va a meter a su gloria. ¿Qué tanto lo alabas por eso? Y no nada más por eso, sino porque hizo eso por ti cuando no lo merecíamos. Porque lo cierto es que todos ustedes y yo éramos los orgullosos, los insolentes, los impíos que menciona el Salmo. Y Él quiso tener misericordia de nosotros. Él envió a su único Hijo a vivir una vida perfecta, a morir por nuestros pecados en nuestro lugar y a resucitar al tercer día para que todo aquel que se humille ante Él, reconociendo su orgullo insolente, arrepintiéndose y entregándole su vida a Cristo, reciba el perdón de pecados y vida eterna y herencia en gloria. Si hay alguien aquí que aún no ha hecho esto, lo animo a que lo haga hoy mismo. Que vengan ahorita al final y se acerquen a platicar con alguno de nosotros. Los pastores vamos a estar aquí enfrente. No esperes que llegue esa justicia perfecta que te condenará para siempre si no le has entregado tu vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cualquier persona que no se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Cristo sigue viviendo con la frente en alto, con orgullo insolente, como si le estuviera diciendo a Dios: no te necesito y no creo lo que dices en tu palabra, que estoy perdido, que soy un pecador y que solo Cristo me puede salvar. Así viven todavía todos los que no le han entregado su vida a Cristo. Si tú eres uno de ellos, humíllate y ven a Cristo hoy mismo. Y a los que ya somos de Cristo, los animo a imitar al salmista, a responder a lo que Dios nos dice aquí por medio de él. Y cuando se sientan abrumados por la injusticia que nos rodea, denle gracias a Dios, porque Él siempre está cerca de nosotros, porque Él hará justicia perfecta en el tiempo oportuno, humillando a los impíos y ensalzando a los humildes. Y anúncienles estas buenas nuevas a todos los que puedan. Y alábenlo por esa justicia que traerá. Porque en su gracia para con nosotros, cuando éramos impíos que merecíamos ser quebrantados, Él decidió convertirnos.
en justos que seremos ensalzados. Vamos a orar.